verso 18. Leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Padre, te damos gracias. Santificado sea tu nombre, Señor amado. Que tu reino, Señor, siga siendo establecido, Señor, en la vida de aquellos que tú has llamado, Señor. Y que podamos, Señor, vivir para hacer tu bendita, preciosa voluntad, así como se hace en el cielo, Señor amado. Dios mío, glorifica tu palabra en este día. Espíritu Santo de Dios Maestro, tú eres quien enseña, Señor. Si tú no edificas, en vano trabajamos, Señor. Por eso dice tu palabra que la oración tiene que ser en ti, unido a ti, sujeto a ti, sumiso a ti, gobernado por ti, dirigido por ti, Señor. Si no es así, no es oración. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Rey. Amén. Gloria a Dios. Continuamos. Hoy estamos con la 10ª parte de esta 7ª arma, que es la que le da vida a las otras 6 armas de la armadura de Dios. Estamos en la oración en el Espíritu. Es muy importante que nosotros miremos con mucha atención lo que nos dice la palabra y analizar y meditar cuando usted mira la palabra, lee o estudiamos la palabra, mirar qué nos dice y compararla con lo que se hace o con lo que nos enseñaron a hacer, para que sea siempre la palabra prevaleciendo. Es muy importante, hermanos, porque nuevamente el Señor exaltó 2 cosas sobre todas las cosas del universo: su nombre y su palabra. Entonces, muy importante, porque cuando nosotros cantamos a sus pies, ¿cierto? O que quiero estar a los pies del Señor, lo que realmente quiere el Señor es que estemos sujetos a su palabra, sujetos a su verdad, guiados por su Espíritu. Porque por mucho que yo le cante al Señor de que quiero estar o que estoy a sus pies, esos son simplemente palabras que se lleva el viento. Lo único que tiene poder para llevarnos a los pies del Señor, a estar sujetos al Señor, a estar guiados por el Señor, a estar en la voluntad del Señor, es la obediencia a la palabra. Entonces es muy importante, hermano, porque el Señor nos llama a andar en el Espíritu. O sea, su caminar diario y el mío es andar. Si usted está en el trabajo, ese trabajo es parte del andar. Si usted está en el metro o en la escuela o donde esté, ese parte de ese andar. Dice que debe ser en el Espíritu, o sea, sujeto al Espíritu, guiado por el Espíritu, guiado por la palabra de Dios, yendo a la palabra de Dios siempre. Entonces, a vivir en el Espíritu, a adorar en el Espíritu, a orar en el Espíritu Santo. Entonces, muy importante. ¿Por qué? Porque es que nos han torcido la palabra. Nos la han torcido y nos llevan a querer enseñarnos, y muchos creímos que orar en el Espíritu es orar en cosas que no entendemos, en tatarear unas cuantas palabras que ni usted ni yo entendemos. Entonces nada que ver, es el Espíritu, y hoy vamos a ver eso por la palabra, porque es la palabra que nos tiene que guiar. Nosotros debemos estar sujetos a la palabra si queremos ver las promesas de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. La palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque si Dios estableció un modelo,
en su palabra, porque ahí está el modelo perfecto de Dios en la palabra. ¿Cómo debe usted vivir? Está en la palabra. ¿Cómo podemos ser transformados? Está en la palabra. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Está en la palabra. La palabra de Dios, no en la palabrería de los hombres, sino en la palabra de Dios. Entonces, muy importante, Dios estableció un modelo para edificar su obra. O sea, la obra del primer testamento, llamado Antiguo Testamento, y la obra del Nuevo Testamento es la obra de Dios. Toda es la obra de Dios. Y Dios diseñó un modelo para que todo lo que esté bajo su obra, o sea, bajo su tutela, bajo su gobierno, bajo su reinado, el reinado de Dios, hermano, se haga conforme a la voluntad de Dios. Pero además de que Dios estableció un modelo en su palabra, que todo se cumplió en Cristo, y la Biblia dice que sigamos las pisadas de Cristo, que nos unamos a Cristo, que vivamos como Cristo. Entonces, pero además del modelo, y el Señor nos lo deja en su palabra para edificar su obra o su iglesia, además de eso, nos dice en su palabra el qué hacer. La palabra dice qué hacer, la palabra dice cómo hacerlo, y la palabra dice quién es el que edifica. Hermanos, el que edifica es el Espíritu Santo, nadie más edifica. Es Dios mismo edificando su obra. Por eso la oración para que Dios el Padre la reciba debe ser en el que edifica, en el que guía, en el que nos enseña todas las cosas de Cristo, en el que nos abre la palabra, en el que ensancha nuestro corazón para poder correr a agradar a Dios. El que nos enamora de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, toda esa obra es del Espíritu. Pero Él dice cómo hacerlo, y siempre todo tiene que ser, porque el Señor nos dice que caminemos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu, que vivamos, o sea, que vivamos, en resumen, en la voluntad de Dios. Muy importante. Aunque la Biblia enseña claramente, ya la acabamos de leer en Efesios 6:18, que la oración debe ser en el Espíritu. Eso no es lo que se enseña en estos concilios muy grandes. Métase al internet, busque la confesión de fe de esos concilios para que sea diferente a lo que la Biblia muestra. Cada uno, y además cada concilio tiene su propio confesión de fe. Y la Biblia nos llama a la unidad en el Espíritu. Y unidad en el Espíritu es unidad en la palabra. Entonces, y claramente, si usted le pregunta a cualquier pentecostal, ojo, nosotros hemos sido pentecostales, la iglesia pentecostal es casi toda la iglesia. Si le preguntamos a cualquiera de cualquier otra iglesia, ¿qué es orar en el Espíritu?, le van a decir que es orar en lenguas. Eso fue lo que nos enseñaron siempre, que orar en el Espíritu es orar en lenguas. Ojo, pero eso no es lo que enseña la iglesia reformada. La iglesia reformada, con los más grandes predicadores del Espíritu, no es eso. Espíritu, enseñado por el Espíritu. Dice que el Espíritu es el que conoce todas las cosas de Dios. Dice que nosotros no sabemos qué orar como conviene. Entonces el que sabe es el Espíritu, porque nos conoce por dentro y conoce a Dios. Entonces, muy importante, la iglesia reformada no cree en eso. Pastor Paul Washer, el pastor MacArthur y tantos predicadores de la iglesia reformada no creen en eso. ¿Por qué? Porque es que eso no es bíblico. Ahora, usted y yo podemos orar en lenguas o tararear unas palabras cada que queramos. Cuando el pastor nos diga, hay congregaciones en donde el pastor dice, quiero a todo el mundo hablando en lenguas. Yo he estado en eso. Usted puede orar en lenguas, o sea, tararear palabras al almorzar, al acostarse, al caminar, en el trabajo, al cocinar. Cuando está de viaje usted puede hacerlo. Porque supuestamente los dones son irrevocables. El Señor dio dones y usted opera los dones como quiera. O porque usted cree que el Señor dice
que le va a decir a aquellos que exaltan los dones, le va a decir, ¿por qué me decís Señor, Señor? Pero maestro, ¿cómo así que Señor, Señor? Si yo echo fuera demonios, si yo hablo en lenguas, y yo, y el Señor le dije, apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no vienen a exaltar el fruto del Espíritu, o sea, la dependencia total de Dios y de su palabra, sino el poder del brazo de carne. Los dones. Eso es muy importante, hermanos. Ahora, usted puede orar, usted ve a la gente oran en lenguas hasta para contestar. Todo lo hacen supuestamente en palabras que ni entienden. Pero eso está bien, no me meto en eso. Pero para usted, esa es la gran diferencia. Usted puede estar en el hotel orando en lenguas, puede hablar con una persona, puede estar dando una consejería, lo que quiera. Pero, ojo, la gran diferencia entre las cosas de la carne, las obras de la carne y la obra del Espíritu es que, pero solo se puede orar en el Espíritu Santo si usted vive en el Espíritu, si anda en el Espíritu, si vive sujeta y sumisa al Espíritu, usted y yo. Entonces, ¿sí ve la gran diferencia? Usted puede poner a operar un don cada que le dé la gana, estando en pecado o como quiera. El Señor le dio los dones y salió y se fue. Pero el fruto del Espíritu, como depende del Espíritu, el que lo produce es el Espíritu. Cuando estamos en el Espíritu, cuando somos uno con el Espíritu. Muy importante entender la palabra, hermano. Esto es coquito, esto es para niños. O sea, que usted puede, o usted y yo podemos orar en lenguas cada que nos pegue la gana. Así de sencillo. Pero para orar en el Espíritu Santo, debemos ser gobernados por el Espíritu, gobernados, o sea, vivir en la voluntad de Dios a través de su Espíritu, a través de su palabra, controlado por el Espíritu, dirigido por el Espíritu. Se refiere a Dios mismo. Porque lo que enseña la Biblia es que el hombre de Dios, aquel que ha sido redimido y lavado con la sangre de Cristo, debe hacer la obra de Dios según el Espíritu de Dios y según la palabra de Dios. Esto es muy importante entenderlo, hermano. Llevamos muchos años en la iglesia. ¿Para qué? Para que no sigamos más en religión, porque es que la religión no sirve para nada. Es puro cuento. Toda la obra del Primer Testamento o Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es de Dios, toda. Y Dios edifica toda su obra únicamente a través de las dos cosas que Él engrandeció: su nombre, el Espíritu y su palabra, no más. Cuando usted y yo, o el pastor, o el predicador, metemos la mano de carne en las cosas de Dios, se leuda las cosas de Dios y comenzamos a ofrecer cosas extrañas. Eso es una realidad. Hoy lo vamos a mirar. Porque es lo mismo si nosotros venimos delante de Dios. O sea, espiritualmente venimos ante el altar de Dios, ante el altar del incienso que tipifica nuestras oraciones. A ofrecerle una oración al Señor, o a ofrecer una oración o cosas que Dios no manda en su palabra, o sujetas a lo que dice la palabra, Dios las rechaza, hermano. Dios no las acepta. Y muchas Dios abomina. Dice que aún la oración del impío Dios la abomina. Entonces, por eso es muy importante entender la palabra del Señor. Muy importante. O sea, todo lo que hagamos que no sea conforme al Espíritu de Dios y conforme a la palabra de Dios, para Dios son cosas que no acepta. Y en algún caso, extrañas. Es importante, vamos a ver unos casos, vamos a ver dos casos, en donde usted y yo podemos ser los más sinceros del mundo, acercarnos al Señor en amor, venir con el corazón dispuesto al Señor. Pero si la doctrina que usted y yo hemos recibido no es de Dios, esa sinceridad la acepta el Señor. Vamos a ver casos de hombres sinceros, ungidos por Dios, consagrados por Dios, que hacían las cosas
de acuerdo a la palabra. Pero llegó un momento en que metieron el brazo de carne y se contaminó la obra de Dios y Dios no se agradó. No es suficiente la sinceridad del hombre. No es para hacer la obra de Dios no es suficiente. La obra de Dios tiene que ser conforme a su palabra y conforme al Espíritu. Él le dijo a la mujer samaritana, Dios sigue, mi Padre sigue buscando verdaderos, o sea, por eso pone la palabra verdad, auténticos, que adoran al Padre en estas dos formas, conforme al Espíritu Santo y conforme a la verdad, o sea, los principios de la palabra de Dios. De ahí nos podemos salir, que es lo mismo que Dios exaltó sobre todas las cosas del universo. Muy importante. Entonces miremos dos ejemplos en donde Dios llama a diferentes hombres, los unge, los consagra, les da un ministerio para que Dios sea glorificado en él, tal como dice el Señor allá en segunda de Crónicas 29:11. Hijos míos, no os engañéis. Entonces, ya yo lo mencioné la semana pasada, pero vamos a ver el versículo, abrámoslo. Segunda de Crónicas 29:11, donde el Señor les dice, hijos míos, no os engañéis ahora. Está hablando Ezequías, recién fue nombrado rey. Y entonces, como su padre Acaz había pervertido la obra de Dios, él viene de todo corazón a restaurar la obra de Dios. O sea, a honrar al Señor. Entonces le dice, no os engañéis ahora, porque Dios os ha escogido a vosotros. Ojo, para que estéis delante de Él, hermano. Para eso es que Dios nos llamó a nosotros. Para eso es que Cristo vino a morir por cada uno de nosotros, hermano. Para que vivamos en la presencia del Señor. Por eso dice que somos hermanos, una nación especial, un sacerdocio especial, que somos gente especial, dice el Señor. Un linaje especial. Entonces, Dios os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él. Mire, segundo, para que le sirváis. Tercero, para que seáis sus ministros. O sea, cuando dice su, significa de Él. Y cuarto, para que le ofrezcáis el incienso. O sea, la oración e intercesión por el pueblo. Nuestra oración por nuestros hijos, nuestra oración por nuestra familia, nuestra oración por los hermanos, nuestra oración por el mundo. Entonces, mire que Dios, o sea, Dios tiene un orden. Pero un hombre sincero. Y viene y el Espíritu Santo lo usa para que esto quede en su palabra, de que Dios nos llama con propósitos. Entonces, pero a pesar de la sinceridad, el amor, con que, hermano, podamos hacer las cosas, Dios no se agrada si no las hacemos conforme al Espíritu y conforme a la palabra. Dios no se agrada. Claramente Él se lo dijo a la mujer samaritana. Entonces, ¿por qué? Porque es que aquí usted y yo leemos de que la oración debe ser en el Espíritu, con E grande, en el Espíritu Santo de Dios, o sea, guiada por el Espíritu, gobernado. Pusimos los ejemplos que el Señor puso en Bezaleel, que era un hombre que fue lleno del Espíritu Santo para que fuera el Señor gobernándolo, guiándolo, dirigiéndolo en toda la obra de Dios. Y cuando este hombre terminó de hacer la obra de Dios, viene el Señor y dice que obedecieron todo tal cual como el Señor se los pidió. El Señor entonces vino y llenó la casa. Eso es lo que queremos nosotros, llenura del Señor en nuestras vidas. Llenura. Y no es otra cosa, sino, hermano, es la guianza del Señor. Dos de esos hombres llamados, consagrados y ungidos por Dios fueron Nadab y Abiú. Hombres sinceros, le servían a Dios, fueron llamados por Dios mismo, estaban haciendo la obra de Dios, ministraban a Dios. Pero Dios los mató. ¿Por qué? Llamados por Dios, ungidos por Dios, consagrados. Si usted mira del capítulo 6 de Levítico 10 al capítulo 9,
es donde está la consagración de ellos, especialmente en el 8. Todo lo que hacían, dice que todo le agradó al Señor. En el último versículo del capítulo 9, antes de que Dios los matara, un verso antes de que Dios los matara, dice que ellos todo hicieron conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué pasó? Para que un verso después Dios los matara. ¿No fueron pues ungidos por Dios, consagrados por Dios? Hicieron sacrificios conforme a la voluntad de Dios, fueron lavados, fueron vestidos. ¿Qué pasó? Muy importante, hermano. Las cosas que se escribieron en la palabra para nuestro ejemplo y enseñanza se escribieron para que no cometamos los mismos errores. Ellos ofrecieron un sacrificio, fueron lavados y vestidos, recibieron el incensario que Dios mandó, le pusieron incienso como Dios mandó, le pusieron fuego como Dios mandó y Dios los mató. ¿Por qué? Hasta ahí todo estaba bien, hasta que entraron. Ahí. Todo parecía bien. Todo lucía perfecto. Hermano, llevémoslo a la obra. Usted ve los cánticos, las cosas que usamos, nuestra vida al Señor, nuestra administración, todo se ve normal, porque es que se ve normal, porque es que nadie escudriña las Escrituras. Qué bueno escudriñar las Escrituras para mirar qué estamos haciendo que no es conforme a la voluntad de Dios, a ver, y venir y reunirnos, hermano, a ver, esto, miremos, ay, gloria a Dios, hermano, porque es que 2 ojos no ven, necesitamos 4, 6, 8, 20, que esto se multiplique, que podamos ver por la palabra, la obra de Dios, porque hay lugares en donde lo que dice el brazo de carne, todo el mundo lo acepta y le dice amén, y lo aceptan. No, lo que hay que aceptar es lo que dice la palabra, pero cuando estudiamos la palabra, cuando estamos en la voluntad de Dios para que esa palabra se nos revele, o si no simplemente vemos letra que no tiene sentido. Tanto sentido no tiene que no transforma a nadie. Y Dios dice que su palabra es viva, es eficaz, todo lo hace y todo lo logra, todo. Es espíritu y es vida. ¿Y por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Porque muchos esposos pueden decir, ¿y esta por qué no crece? O este por qué no crece. O por qué no crecemos. ¿Por qué? Mientras que nos metemos a la universidad y en 5 años, tremendos profesionales. 2 años más, másters. Y 20 años en la obra del Señor, para atrás como la cola de las vacas. Bueno, estamos hablando con sinceridad. ¿Puedo ser yo uno de esos? El fruto, ¿qué es lo que habla por usted y por mí? El fruto, nuestro fruto. Entonces, estos hombres hacían todo, se veía perfecto, aprobados por Dios, pero para Dios ofrecieron cosa extraña, que Dios nunca les mandó, fuego extraño. La única manera que usted va a una iglesia y reconoce el fuego extraño es cuando usted es enseñado en la palabra y es guiado por el Espíritu, si no, no lo reconoce. Usted es uno más. O yo somos unos más en esa congregación. Y Dios nos llama a hacer. Hoy la obra no la está haciendo aquí. El Espíritu Santo no va a predicarle a nadie. Eso somos usted y yo. Pero Dios llama a que estemos llenos de su Espíritu, que seamos uno con Él, para que Él pueda convencer a través de la palabra que el Espíritu Santo pone en usted o en mí. Entonces, vayamos a Levíticos capítulo 8, verso 1. Hermano, es una realidad. Aquí yo no estoy acusando a nadie, yo puedo ser ese, sino que es la verdad de la palabra de Dios para su vida y para mi vida. Dice Levíticos 8:1, título: consagración de Aarón y de sus hijos. Ahí estaba Nadab y Abiú. Dice el último verso 36. Mírele al verso 36 solamente. Y Aarón, que es el último versículo del capítulo 8, y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó el Señor por medio de Moisés. Mire, o sea, obedecieron todo. Hasta aquí todo se ve perfecto, ¿sí ve? Es que hay cosas que usted y yo podemos ver, hermano, que si no las analizamos a la luz de la palabra, no, está bien, yo me congrego, yo doy plata, como si Dios nos llamara a dar plata. Dios nos llama a entregar nuestra vida al Señor,
a ser guiados por el Señor, a estudiar su palabra, a sacar tiempo, así como saco 8 horas para trabajar. Mucha gente saca más tiempo para estudiar, para ver la televisión, ver fútbol, ver de todo. ¿Y el tiempo de Dios qué? Dígame si le estoy hablando a su inteligencia o no. ¿Y el tiempo de Dios qué? Entonces, muchas cosas que nosotros hacemos, hermano, ¿cómo las vamos a revisar? ¿Cómo vamos a meditar en ellas si andamos en desobediencia a la palabra de Dios? No hay forma. Tiene que venir alguien, como ahorita oraba la hermana, que nos exhorte y que nos diga, y uno poder estar presto a mirar para que Dios nos ayude. Entonces, ellos fueron consagrados. Aquí dice que hicieron todo conforme a la voluntad de Dios, hermano. Ojo, ¿y sabe qué? Lo más precioso es que Dios aprobó lo que hicieron con fuego del cielo. Con fuego del cielo Dios aprobó lo que hicieron Nadab, Abiú, Eleazar, Aarón, Moisés. Dios lo aprobó. Mire lo que dice el último versículo, versículo 24 del capítulo 9. Un versículo antes de que Dios los matara. Mire lo que dice. Dios los había aprobado totalmente. Dios envió fuego de su presencia, fuego de Dios, para aprobar lo que habían hecho. Y un versículo después los mató. Verso 24. Y salió fuego delante del Señor y consumió el holocausto con las grosuras. O sea, todo lo que ellos ofrecieron. O sea, Dios lo aprobó sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. O sea, gracias, Señor, por haber aprobado lo que hicimos, que tú nos pediste que hiciésemos. Mire, todo aprobado. Ojo, un versículo antes, si usted va al próximo versículo, que es el capítulo 10, los mató. Muy importante, hermano, porque podemos estar ofreciendo fuego extraño usted y yo. O usted conoce lugares donde ofrecen fuego extraño todo, cada que se reúnen. Metiendo la mano de carne en la obra de Dios. Es lo peor que un ser humano puede hacer. Porque la Biblia dice que sangre y carne no heredan. Que esto se enseñara. Pero ¿qué sucedió un verso después, hermano? Después de que Dios aprobó todo, que los mató. Leámoslo. Levíticos 10:1. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Miren, los que Dios ungió, los que Dios consagró, los que Dios les dio un ministerio, que ordenó que los ordenaran y que los vistieran, que hicieran sacrificio y que pudieran ministrar al Señor. Entonces, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Ojo. Sobre el cual pusieron incienso. Mire, parecía todo bien. Es que a veces parece bien lo que estamos haciendo para el Señor. Y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. Entonces, desde el capítulo 6, cuando el Señor comienza con ellos en forma, desde el capítulo 6, verso 12 y 13, dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Mire, era una orden que el Señor había dado 4 capítulos antes. Ellos ya sabían que el fuego del Señor no se podía apagar. Muy importante. A partir de allí, Aarón y sus hijos, por nada del mundo, debían permitir que esa llama del Señor se apagara. Por nada del mundo. Pero entonces, después de que el Señor envía fuego del cielo, que el Señor les había dicho que ese fuego era especial porque venía de la presencia de Dios, nunca, ¿por qué? Porque ese fuego que salió de la presencia de Dios, ¿qué tipificaba? El Espíritu Santo de Dios. Ese fuego tipifica el Espíritu Santo de Dios que viene, por supuesto, con esa doble obra de salvar, santificar y también de desaprobar, de traer juicio y de purificar. Esa obra la trajo el Espíritu Santo de Dios. Entonces,
Solo un verso después, Dios hizo descender fuego. Un verso antes, Dios hizo descender fuego que nunca se debía apagar porque tipificaba a Él mismo. La obra, toda la obra de Cristo era aprobada por el Espíritu. Si usted dice en Romanos creo que es 1:4, que el Señor Jesucristo fue resucitado por el Espíritu Santo. Todo lo aprobó el Espíritu, todo. Qué importante. Hoy, bajo la gracia de Dios, Él nos llama a no apagar el Espíritu Santo. Él nos llama, dice la Biblia, no apaguéis el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo, hermano, ¿qué vamos a ofrecer usted y yo sin estar guiados por el Espíritu Santo? Dígamelo usted, hermano. Dígamelo. Fuego extraño. Entonces, ¿cómo nos llaman? El Señor dice que adoremos en verdad en el Espíritu. Todo. Judas dice que la oración debe ser en el Espíritu. Dios nos llama a andar en el Espíritu, nos llama a vivir en el Espíritu, nos llama a seguir la pisada de Cristo. Y la oración es que hablando en lenguas. Hermano, qué perversión de la palabra tan terrible. Es el Espíritu, es en el Espíritu, es el que guía, Él es el que nos enseña, es el que conoce la mente de Dios y conoce nuestra mente. Es el que traduce nuestras necesidades a la perfecta voluntad de Dios, donde Dios quiere ser glorificado con nuestra oración. Jesucristo claramente dice que todo lo que pidamos al Padre en oración, Él lo hará, Cristo lo hará, o sea, cumplirá lo que nosotros pidamos, para que el Padre sea glorificado en Cristo. O sea, que la oración suya y mía es con el máximo propósito de que Dios reciba gloria. Y para poder que Dios reciba gloria, tenemos que estar en el Espíritu. O sea, en la voluntad de Dios. Él nos llama, bajo la gracia, a no apagar el Espíritu, hermano. ¿Qué nos queda? ¿Qué ve usted muchos lugares, hermano? Donde el Espíritu no es el que guía, donde el Espíritu no es el que enseña. ¿Te ve el fruto? Donde lo único que ejercen son dones. O sea, ¿qué queda? Ofrecer religiosamente algo de Dios, porque están ofreciendo algo de Dios, algo que Dios dio, dones, y se fue. Algo de Dios, ofrecen algo de Dios religiosamente mezclado, hermano, algo de Dios mezclado con los deseos de la carne. Hermano, qué tremendo. Para luego ofrecérselo a Dios, dice que eso es de Dios. Pero usted ve la gente, uy, Dios mío, usted ve muchas comunidades de esas como crecen. ¿Por qué? Porque es que la carne busca eso, mezclaron la obra santa de Dios, la santidad de Dios, lo que Dios más exaltó en el universo, su nombre y su palabra, lo mezclaron con el brazo de carne. ¿Y qué queda? Carne. Vaya, mire cada uno, comenzando por el que está en el púlpito, cada uno. No hay dirección del Espíritu. Hermanos, ofrecerle al Señor. Hermano, nosotros debemos seguir, hermano, las ordenanzas del Señor. ¿Para qué? Para que el fuego, para que el Espíritu no se apague, no se contriste y termine apagado. Muy importante, hermanos, no apagar el Espíritu. Entonces, sobre esto que le ocurrió a Nadab y Abiú, aquí rápidamente, muchos enseñan, o muchos se ha enseñado, que Dios los mató porque es que no correspondía a ellos, sino a Aarón, ofrecer el incienso. Pero nosotros claramente vemos en Lucas, en el libro de Lucas, claramente vemos, hermanos, ahí al principio, cuando el Señor dice que Zacarías entró al lugar, al santuario, a ofrecer el incienso, porque eso era lo que se había establecido en la palabra. Entonces Zacarías no era sumo sacerdote, era simplemente un sacerdote, así como Nadab y Abiú. O sea, que Nadab y Abiú, el problema no fue ese. El problema, que ya lo hemos explicado, fue muy importante.
los sacrificios tenían que consumirse con el fuego que Dios envió del cielo, no con ningún otro fuego. Entonces, los carbones que Nadab y Abiú tenían que haber traído encendidos son los carbones que estaban impregnados con la sangre del sacrificio y encendidos por arriba, o sea, impregnados de Cristo y del Espíritu del fuego de Dios, para venir a presentarse delante de Dios. O sea, que mire que todo lo que usted y yo ofrecemos tiene que ser de Dios. No podía haber nada de carne. ¿Qué pasó? Que Nadab y Abiú ofrecieron un fuego, la palabra claramente lo dice, un fuego que no era el fuego del altar del sacrificio, ofrecieron fuego extraño. La más alta indignación de Dios para que inmediatamente los consumiera es porque esa obra, esa oración que ellos iban a presentar no estaba untada de la sangre del sacrificio y consumida con el fuego de la presencia de Dios. Por eso fue que Dios los consumió. Muy importante entender eso. Y así nuestra oración y todo tiene que estar impregnado de lo mismo. Muy importante. Todo lo que ministraron, hermano, era según Dios. Pero muy importante, Dios establece en su palabra el modelo. Dios establece qué hacer, qué debemos hacer nosotros los ministros, qué debía hacer la iglesia, cómo hacerlo. Y a usted y a mí nos toca sujetarnos a cómo dice el Señor que lo hagamos, según su espíritu y según su palabra. Muy importante. La raíz del problema de Nadab y Abiú: escogieron hacer la obra de Dios a su manera. O sea, Dios les había dicho, ya lo leímos, o usted lo puede leer. Levíticos capítulo 6, verso 12 y 13, dice 2 veces que el fuego que vino, que el fuego no se podía apagar. Nunca se podía apagar. Y muchos capítulos y muchos libros después dice que el fuego de Dios no se puede apagar. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios tipifica al Espíritu Santo, que es el que nos guía, es el que nos forma, es el que nos capacita para amar a Dios, nos capacita para obedecer la palabra, ensancha nuestro corazón. Todo lo hace a través de la palabra. Muy importante. Entonces, la raíz del problema: metieron el brazo de carne como el Señor les dijo que no lo hicieron. Hoy en día, hermano, ¿qué hacen muchas congregaciones? Levantan, hermano, métodos, formas para ofrecer la obra, ejercer la obra de Dios. En muchas partes dice que para que venga la gente, hermano, usted lo ve en el internet, por montones, pastores haciendo cosas, permitiendo que la gente tome una cervecita, que vengan los jóvenes y les ponen hasta discoteca suavecita con únicamente una cerveza. ¿Dónde está eso en la palabra? Etcétera, etcétera, etcétera. Metodologías humanas. Dios estableció cómo a usted y a mí nos toca sujetarnos al Espíritu y a la palabra. Y esto es exactamente como el carro nuevo de David. ¿Ustedes se acuerdan del carro nuevo de David? Dios había establecido en su palabra cómo llevar el arca de Dios, que tipifica la presencia y la gloria de Dios, que tipifica el poder de Dios, que tipifica la voluntad de Dios en su palabra. Y David, mire lo que hizo. Sabiendo que estaba escrito, dejó a un lado la palabra de Dios, como hacen hoy en día en muchos lugares, y simplemente, hermano, se inventó un método nuevo. Un carro nuevo para llevar la gloria de Dios, y que la lleven animales, no los sacerdotes en el hombro, como estaba establecido en el libro de Levíticos. En los hombros tenían que llevar el arca de Dios. ¿Por qué? Porque los hombros están por encima del corazón. Todo eso tiene un significado que aquí se ha enseñado siempre, por años. Porque en el arca de Dios estaba la palabra de Dios, la que Dios exaltó sobre todo el universo. Por eso dice Deuteronomio en el Shema, cuando Dios dio el más grande mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, el verso que sigue es: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por eso el arca la tenían que llevar en los hombros, por encima del corazón. Muy importante. David, hermano, hizo
que trajeran un carro nuevo con bueyes para transportar la gloria de Dios, para transportar la presencia de Dios, el arca de Dios. ¿Y lo hizo cómo? Si usted va a ver, enseguida lo ven, por amor. Él amaba a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Hermano, ¿cómo no? Lo hizo, pero no según la palabra. Esa era lo más importante. Cuando David fue ungido como rey, lo primero que mencionó es: necesitamos el arca de Dios en Jerusalén, necesitamos la presencia de Dios en medio de nosotros. Estaba profetizando de Cristo y del Espíritu. Necesitamos eso, fue el primer mandato que dio, hermano. Pero en su afán de llevar el arca, de traer el arca para él y para el pueblo, para que el pueblo tuviera la presencia de Dios, se olvidó de consultar la palabra de Dios. Si ve lo grave, hermano, si ve lo grave de usted congregarse en un lugar donde no se ejerce la palabra, donde usted ve cosas y usted simplemente dice: ay, yo tomo lo bueno y desecho lo malo. Qué grave. Como los llama por allá en Ezequiel, perros mudos, que solamente ladran. Y Dios no nos llamó a nosotros a ser perros mudos, sino a ser hijos de Dios. Por eso en Primera de Pedro 3:15 dice que presentemos defensa de la palabra de Dios. Y los pastores deben de estar sujetos a eso. Pero hay lugares donde usted se atreve a acercarse al pastor, lo echan de la congregación y dicen que usted es un rebelde. No, hay que reunir a los hermanos. Venga, que es que aquí se está enseñando lo que no es. Y venga, vamos a reunir a este hombre, que yo acaso soy el dueño de la obra. Eso es en otros lugares. Aquí yo soy un peón más. Y hay otros que predican también. Somos simplemente servidores de Cristo, no somos nada más. En otros lugares son ungidos. Aquí simplemente servidores. Esa es la realidad. David, en su afán de llevar el arca a Jerusalén, se olvidó de consultar la palabra de Dios. Y más bien le copió las cosas al mundo. ¿De dónde fue que copió Dios ese carro nuevo con esos bueyes? De los filisteos. Eso está en Primera de Samuel 6:7. Ahora, manden a construir una carreta nueva, escojan también 2 vacas con cría y que nunca hayan llevado yugo. Tomen luego el arca del Señor y pónganla en la carreta. Primera de Samuel 6:7. Ahí está, de ahí lo copió David. ¿No le parece? Tantos bregando a ver por qué aquella iglesia crece, a ver qué hacemos que ellos no están haciendo. Y por allá dicen que no, es que allá no se ministran las cosas. Hermano, si a usted no lo ministra la palabra, no espere que un pedazo de carne haga nada por usted. Muéstremelo en la Biblia. Muéstremelo en la Biblia, que un pedazo de carne pueda hacer algo por usted. Si a usted la palabra no lo santifica, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Usted quiere ver la luz, sujétese a la palabra, sométase a la palabra, lea la palabra, medite la palabra, obedezca la palabra. Hermano, es que ¿quién no diría, hermano, el arca de Dios? Hermano, ¿quién de todo el mundo no diría, hermano, busquemos el mejor carro? No, es que el carro de David es un carro, no, vamos a buscar un carro y la transportamos en un carro de oro o de diamantes. Hermano, para el Señor, montémosle una iglesia grande, hermano. Hermano, necesitamos plata, traigan plata, diezmos, traigan por montones para que ensanchemos la casa de Dios. Hermano, y esto para Dios. Y la iglesia de cristales, por ahí en Estados Unidos, una iglesia, hermano, que cuesta como $70 millones para que se congreguen. Ay, hermano. Y todos felices, que porque es que es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es usted y soy yo, hermano. Hay hermanitos que no tienen ni cómo cambiarse ropa cada 8 días. Y son la iglesia del Señor. Aunque hay otros que se pueden cambiar todos los días. Son la iglesia del Señor. Hermano, hay unos que Dios usa mucho en muchas cosas, es la iglesia del Señor. Hay otros que Dios los usa menos, es la iglesia del Señor. Todos, hermano, a usted Dios le dio 5 dones, a mí me dio solamente 1. Gloria a Dios, usted es un siervo de Dios y yo también. Pero eso es lo que es. Entonces, hermano, ¿quién, hermano? No, al Señor llevémosle un carro, hermano, y no con dos bueyes, no, metámosle 20 bueyes para que eso se vea maravilloso. Para llevar la presencia de Dios, hermano. Humo en la iglesia, hermano. La iglesia del Señor, hermano. Humo, luces. Eso es así, hermano.
Y la carne ministrando, y allá cayó, es que el pedazo de carne haciendo a caer a alguien. Allá cayó una persona que no conoce la palabra, porque ahí nos enseña la palabra en muchos de los lugares. No existe, hermano, la gloria para Dios. Y vea, qué pena, qué vergüenza, hermano, qué necedad contra un Dios santo. Por eso mire que la oración, lo primero en la oración es: santificado sea tu nombre, el que Dios engrandeció sobre todo. ¿Qué significa santo? Señor, lo aparto de mis pensamientos, de mis decisiones, de mis sentimientos, de mis emociones, del poder del mundo, del poder de las tinieblas. Tú sobre todo, por todo y para todo. Eso es lo que significa santificar el nombre del Señor. Y segundo, establece tu reino, o sea, que tú seas el rey de mi vida. Y tercero, que yo pueda hacer tu voluntad, así como se hace en el cielo. ¿Sí ve? Esa es la primera parte de la oración. Entonces, hermano, y nos enseñan, dice que orar es hablar en cosas que nadie entiende. ¿Qué cosas? Sabiendo que eso es un don que Dios lo entregó y se fue con unos propósitos y ya. Entonces David hizo caso omiso de la palabra de Dios y se inventó algo más aparente. Hermano, es que la iglesia luce muy apagada, hermano. Luce muy apagada, hermano. Hay que empezar a ministrar. Por eso le digo, si yo oro por las personas y tengo que ministrar en algún momento, lo hago. Si a usted le toca hacerlo, lo hace. Gloria a Dios. Pero esa metodología no está en el Nuevo Testamento. Pero Dios nos da el poder de hacerlo. Usted lo puede hacer. Pero hay iglesias que solo viven de eso. ¿Por qué? Porque no son guiadas. Puro fuego extraño. Se los puedo mostrar, los puedo reunir y mostrárselos por la palabra. Y no me van a poder refutar nada porque todo es la palabra. Y la carne contenta. Y todos dicen que profetizando. Qué cosa más, qué necedad, hermano. ¿Cómo podemos mejorar, hermano? Esta obra, ¿cómo la podemos mejorar? Por ahí algunas hermanitas dicen: ay, es que mire allí, mire allá, mire, y aquí, ¿por qué no crecemos? No crecemos. Ay, hermano, pues eso no es lo que la gente dice de algunos aquí, que los conocieron y los ven cómo han crecido y cómo siguen creciendo en el temor de Dios, en obediencia, amor, en amor a las almas, en amor a las cosas de Dios. Es que el Señor dice que no nos dejemos guiar por la vista. Hermanos, si en algún lugar hay crecimiento, al menos a los que quieren, porque siempre es para los que quieren. Gloria sea para el nombre del Señor. Dígame usted, hermano, ¿qué nos queda decidir a usted y a mí? ¿O qué nos queda hacer a usted y a mí? Una vez que tiramos la palabra de Dios tras nuestras espaldas, ¿qué nos queda? Un carro nuevo, métodos nuevos. Cosa que le agrade a la gente, porque un carnal trae otro carnal. O sea que la carne se junta, así como lo espiritual también se junta. Pues el que es espiritual, ¿cómo va a estar en un lugar de eso, hermano? Donde se está obrando contra la palabra de Dios. Bueno, 2000 años después. Y eso no existía en el Nuevo Testamento. Y dijo David, vayamos a Primera de Crónicas 13:13. Dice: y traigamos el arca de nuestro Dios, mire, a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. O sea, se habían olvidado de ella. Verso 8. Y David y todo Israel, mire qué hermosura, mire que David no lo hizo para conseguir plata o para ganar fama. Mire, y David y todo Israel se regocijaban delante del Señor con todas sus fuerzas. O sea, amaban a Dios, querían la presencia de Dios, querían que se restableciera la teocracia en Jerusalén con el arca de Dios. Con cánticos, con arpas, con salterios, con tamboriles, con címbalos y trompetas. Hermano, ¿quién va a decir que los motivos de David no eran de un hombre conforme al corazón de Dios? Nadie. Eran motivos hermosos, hermano. Motivos hermosos.
Pero al leudar la forma, el método y la palabra de Dios, ¿qué sucedió? Ya nosotros sabemos. Exactamente lo mismo que le sucedió a Nadab y Abiú. Ofreció fuego extraño. Todo tiene que ser conforme al Espíritu Santo y conforme a su palabra, hermanos. Esto nos enseña. Esto nos enseña. Exactamente lo que le sucedió a Nadab y Abiú. Muerte por ofrecer a Dios fuego extraño. Primera de Crónicas 13:9. Mire, por culpa del carro nuevo de David, por culpa de los métodos, por culpa de muchos llamados disque pastor hoy en día, todo ese pueblo está muerto espiritualmente, no crecen, no ven la bendición de la presencia de Dios y del poder de su palabra viva y eficaz en su familia, en su hogar, no lo ven. Lo único que ven es un poco de carnales reunidos. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió, lo mató, porque había extendido su mano, o sea, metió el brazo de carne a la obra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Al arca de Dios. Y murió allí delante de Dios. ¿Sí ve? Hoy en día la muerte es espiritual. Muchos, ¿por qué no se revisan? Dios mío, ¿pero por qué, Señor? ¿Qué es lo que le estoy ofreciendo yo a Dios verdaderamente? Me estoy congregando, o sea, cambié de religión. Primero estaba en la religión tal y ahorita estoy en otra, pero no hay nada de cambio. ¿No será que está ofreciendo fuego extraño, hermano? ¿No será que está invalidando la palabra de Dios? ¿No será que la palabra de Dios la está tirando tras sus espaldas? Y lleva años tirándolas y cada año más. Después de un tiempo, hermano, por fin David entendió y logró llevar el arca de Dios a Jerusalén. ¿Cuál fue la clave de su éxito en el ministerio de David? Mire cuál fue la clave. David volvió a la palabra de Dios para darse cuenta de cómo es que de que Dios quería que llevaran su presencia, su arca, su obra. Hermanos. Pues, o sea, David, ¿qué aplicó? Primero, ¿qué hacer? ¿Qué debo hacer con el arca? ¿Qué? Traerla al pueblo, claro que sí. ¿Cómo? Todo eso, ¿qué hacer? ¿Y cómo hacer? ¿Y quién lo hace? Fue lo que David aplicó. ¿Quién lo hace? Una vez que el Señor aprobó qué hacer y cómo hacer, Él permitió, o sea, Él la llevó. Dios permitió. O si no, le hace lo mismo que a Usa. Entonces, ¿qué pasó? Obedeció al pie de la letra de la palabra y el Señor lo bendijo. Primera de Crónicas 15:2. Hermano, muy importante, porque estamos hablando de que la oración en el Espíritu, muchos concilios grandísimos se lo aseguran al hablar palabras que ni ellos entienden. Qué perversión de la palabra, qué necedad. Muchas veces mejor uno quedarse callado por ahí, hermano, y glorificar al Señor, hermano, porque la gente no quiere entender, están sujetos y sumisos a sus brazos de carne. Primera de Crónicas 15:2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y le sirvan perpetuamente. Verso 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado a Moisés, conforme a la palabra de Dios. O sea, conforme al Espíritu y conforme a la palabra. Muy importante. Así que no debemos, hermanos, ya estamos terminando. Porque es muy importante, hermanos, que entendamos. Siempre es la obediencia a la palabra lo que nos hace a nosotros agradar al Señor. Y no hay obediencia a la palabra si no estamos sumisos y sujetos y guiados por el Espíritu Santo.
Que Él es el que revela para que usted y yo podamos entender y nos abran los ojos y podamos ver las maravillas de la palabra de Dios, podamos con gozo obedecer. Porque hay gente que obedece es por religión, porque le da miedo. No, Dios prometió producir en usted y en mí un poder sobrenatural que lo lleva a usted y a mí a obedecer la palabra de Dios y a querer obedecerla y a determinar obedecerla. Hermano, que no es ninguna fuerza que usted tenga que hacer ni yo. Ya lo mencioné y lo voy a volver a mencionar. Cuando el Señor prometió el nuevo pacto, en el primer pacto que terminó, ese primer pacto era el poder del hombre, llevar las cosas, hacer cosas. Ahora el que hace todo es el Espíritu Santo. ¿Y cómo? A través de su palabra, no hay otra forma, ¿cierto? Entonces Él prometió, en aquel día esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ay, hermanos, cuántas inmundicias aquí ha limpiado Dios a mi vida. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os pondré un espíritu nuevo, una mente nueva. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y una vez que ocurra eso, lo que dijo el Señor es, y yo, o sea, Él, y yo haré que ustedes obedezcan mis mandamientos y yo haré que los pongan por obra. Mire qué hermosura. Eso usted y yo lo tenemos que sentir, hermano, porque es que para uno ya no es difícil, hermano, querer agradar a Dios. Primero era un obstáculo cualquier cosa, pero a medida que el Señor fue quitando las piedras del camino, hermano, ya entonces el Señor, ¿por qué? Porque cuando el Señor lo posee a usted y yo somos gobernados por el Señor, Él nos dirige y así podemos andar las pisadas de Cristo, ser uno con Cristo y vivir para agradar a Dios y vivir para la gloria de Dios. Ese poder lo hace la palabra porque es viva, es eficaz, es espíritu y es vida. Así que no debemos tratar de mejorar lo que Dios ya ha establecido. Su nombre, su espíritu, Él mismo y su palabra. Todo debía ser conforme a la palabra de Dios y sumisos y sujetos al Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Dios mío, gracias por tu bendita, preciosa y eterna palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender paso a paso como tú nos vienes guiando a través de tu palabra, nos vienes enseñando y capacitando para entender que si tú no edificas nuestras vidas, en vano nos congregamos, en vano trabajamos. Que si tú nos revelas tu palabra a nuestras vidas y las haces para que tu palabra corra en nosotros y sea glorificada en nosotros, Señor, nada podemos hacer, solo tú, Espíritu de Dios, Señor, puedes guiarnos, puedes dirigirnos y puedes traer contentamiento a través de nosotros a Cristo y al Padre, Señor. Solo tú, Dios mío, solo tú, Maestro precioso. Dios mío, gracias por enseñarnos, gracias por capacitarnos a través de tu palabra para entender tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor.